Niños Cantores Televisión. Producciones Luz y Camino. Presentan a nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola. Del Patio, frescura y calidad al día. Memphis Café, en el Centro Comercial Sanvil. Carpiña, en el corredor Vial Amparo, a 50 metros de la Clínica Sagrada Familia. TITCA, instalación, asesoramiento y mantenimiento del sistema A2, venta, mantenimiento y reparación de impresoras fiscales aprobadas por el CENIAT. Bienvenido nuevamente al programa Caminos sin Fronteras. El invitado de esta mañana es nuestro hermano Francisco Reyes, quien viene desde el estado Falcón, pues sus actividades de evangelización, de orientación como director espiritual. Le damos las gracias al Señor y a él también por su sí, ¿no? en estas actividades que tú estás desplegando pues acá en el estado Zulia. Gracias, Francisco, por eso. Y la temática que queremos desarrollar hoy es una temática que es bastante, diríamos, delicada de tratar, ¿no? Es un tema un poco espinoso porque queremos hablar sobre el cielo, sobre el purgatorio y sobre el infierno. Esos son temas que por lo general la iglesia toca poco, ¿no? Y nosotros igualmente, como representantes o miembros de la iglesia, también actuamos en consonancia, ¿no? Con lo que la iglesia nos propone. Sin embargo, no quiere decir por eso que no se pueda tratar nunca, y nosotros aquí hemos hecho durante 8 años muchos programas y este tema prácticamente no lo hemos tratado, entonces prácticamente, ¿no? Entonces queríamos hacerle un abordaje, por supuesto, con la ayuda pues del Espíritu Santo para que nos permita, no con el ánimo de meter miedo, de intimidar a nadie, sino al contrario, de dar unas orientaciones y que nos percatemos pues cómo, o nos aprendamos a cómo discernir adecuadamente. ¿Qué nos puedes decir tú a grosso modo, Francisco? Bienvenido sobre estas temáticas que son tan espinosas y tan escabrosas de tratar. Bueno, buenos días. Me da gusto estar otra vez con ustedes a través de estos medios. Es verdad que el tema es, por decir algo, espinoso un poco, porque de alguna manera la mayoría de la gente le da como miedo uno tratarlo, otros les da miedo saber si existe o no existe el infierno, no por el cielo, todo el mundo quiere el cielo, todo el mundo está de acuerdo con el cielo, pero nadie quiere meterse y pensar si puede haber condenación o no puede haber condenación. Pero si yo, por ejemplo, determino de que hay salvación, también tengo que determinar que la salvación no necesariamente para todos, y menos se dice busca la salvación, y si yo busco la salvación y si no la busco, ¿qué me toca? Entonces son cosas que, aunque es cierto, la pretensión de este programa no es intimidar o meter miedo, que la gente tenga que ir a la iglesia y meterse en la iglesia por razones de que tengo miedo a condenarme, de que tengo miedo al infierno. No, esa no es la intención. La intención es invitarte a que disfrutes de la vida eterna y que disfrutes de la salvación desde ya, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la calle, en donde tú te encuentres. Ok, ¿qué le han revelado nuestro Señor, por ejemplo, a los santos, ya que son canales bastante confiables, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Sor Faustina, el mismo Padre Pío, a la misma Santa Catalina de Siena, muchos de esos los niños de Fátima, los niños de Fátima que la Virgen pues también le mostró, ¿no? Entonces diríamos, ¿cuál es la motivación? Y la misma Biblia, ¿no? Hay muchísimas referencias a esto, ¿no? Al camino del bien y el camino del mal. ¿Qué puedes tú más o menos concluir o qué puedes decir en relación
con esos ámbitos, esos espacios de lo que es el cielo, el purgatorio y el infierno. O sea, fíjate, como Dios es un Dios que se revela en la historia y en todas las generaciones, no ha habido generación de la vida del hombre en la que Dios no se manifieste, y en esa manifestación de Dios hace referencia a la justicia divina, hace referencia a la posibilidad de salvarse y a la posibilidad de no salvarse. claro. Entonces, lo que Dios hace no es meterle tampoco miedo a la gente, sino advertir: no te vayas por el camino del mal, no cometas maldad ni contra ti mismo ni contra tu prójimo. Eso no es difícil, eso no es difícil. Entonces Dios invita a que, como hay la posibilidad de vivir eternamente sin Él, Dios invita a que tengamos vida con Él, y que esa vida con Él no solamente se dé a partir del día de la muerte, que sería la vida eterna, sino que desde ahora nosotros podamos disfrutar y gozar de todos los beneficios de la vida eterna. Cuando Dios se ha revelado a través de los tiempos, y tú lo has dicho, está en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, advertencia: no busques el mal, no desprecies la misericordia de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, y luego vienen a través de los siglos subsiguientes de la vida cristiana, los santos, en específico en estos últimos siglos, de estas personas a las cuales hemos hecho mención, es porque Dios está interesado en que nosotros obtengamos, todos los seres humanos, la salvación. Ahora, puede darse el caso de que, a pesar de las advertencias, a pesar de las invitaciones de Dios, que está presto a que esto ocurra, y por eso se manifiesta, por eso se revela, entonces nosotros despreciemos esa oportunidad. Ahí sí es distinto, porque es uno quien en su libertad decide: creo, ¿sí?, me acojo, me asocio a la salvación, y luego voy a actuar. Mi actitud, mi obrar, mi pensar y mi sentir van a guiarse en función de la salvación. Así como tal, puedo despreciar la salvación, y mis sentimientos, mi actitud, mis pensamientos van a estar cónsonos con mi rechazo de esa misericordia de Dios. ¿A qué crees tú, con tu experiencia de más de 27 años dentro del Comité Nacional de la Renovación Carismática, a qué se deberá la actitud de apatía o de indiferencia en una gran cantidad de personas que se tratan como de mantener al margen de las cosas de Dios, o sea, de la misma iglesia? Hay gente que de pronto cree en Dios, pero de pronto le tiene ciertos prejuicios, ¿no?, sobre la estructura que el Señor dejó para ayudarnos y apoyarnos. Bueno, hay una variada justificación de eso, para que haya mucha gente que, en vez de sentir confianza, en vez de tener fe, en vez de buscar la asistencia de Dios, en vez de buscar la vida y seguir la vida de Jesús como discípulo, hay gente, primero, que por su cultura les han enseñado cosas incluso que están en contra, como buenas, cosas que están en contra de la doctrina de la iglesia, contra la doctrina del cristianismo propiamente dicho, lo que la Biblia dice. Y otras personas es que por el mal ejemplo que nosotros hemos dado, la falta de evangelización, la falta de formación en ellos, ha traído como consecuencia de que no le tengan importancia a ese llamado de Dios a la salvación. Uno, no lo entienden; otros lo desprecian. Incluso hay gente que ha tenido como
como experiencias bien traumáticas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, y se han alejado tanto de la iglesia como hasta de Dios mismo. Sí, por eso que ahí eso nos debe de llevar a una reflexión profunda, ¿no? De la importancia de la autenticidad, de tratar de, a pesar de nuestras debilidades humanas, de nuestra condición de fragilidad y de pecadores, tratar de luchar con todas las fuerzas, pero sobre todo apoyándonos en el Espíritu Santo, en el Señor, en la intercesión de los santos, para que nosotros nos mantengamos como testimonios, ¿verdad? Referencias válidas para la gente, porque eso es lo que hace que la gente tenga credibilidad. Pues en este caso, pongamos un ejemplo. Imaginémonos que todas las mujeres, las monjitas, por ejemplo, tengan el perfil de una Madre Teresa de Calcuta, que todos los sacerdotes tengan el perfil del santo cura de Ars o de un Padre Pío. ¿Qué pasaría en el mundo? O sea, eso sí sería una verdadera, como dice, revolución del amor, ¿verdad? En gran escala, ¿no? A nivel mundial, y se causaría un impacto impresionantemente hermoso. Es bueno soñar así, ¿no? Porque claro. Ese es el deber ser, es el deber ser, pero nosotros tenemos la realidad. La realidad es que en los distintos tipos de estado de vida en los que estamos, pues enfrentamos unas realidades bien tremendas en la cual la personalidad de uno y del otro, el pensar filosóficamente o el afrontar una cosa, una experiencia de vida, lleva a uno lógicamente a tomar hasta crearse patrones, vamos a decir así. Me gustaría que antes de continuar para que vamos a los compromisos del canal, y al regreso nos gustaría que entonces profundizaras en eso que nos está explicando. Quedamos de los en patrones. eso, no te vayas. Ya regresamos. Continuamos entonces con estas interesantes orientaciones de parte de nuestro hermano Francisco Reyes, quien es un hermano predicador de la Renovación Carismática Católica con más de casi 40 años en estas lides. Francisco, tú quedó en el aire una reflexión acerca del impacto, ¿no? De lo que es el buen ejemplo o el mal ejemplo, a los fines de cómo impacta eso la credibilidad, ¿no? de la gente. Yo invito, y te invito a ti, a que muy por encima de estas cosas que a veces no ocurren, como que los cristianos que estamos dentro de la iglesia damos o no damos el mal ejemplo, yo te invito a colocarte y a colocar como ejemplo no nuestra propia vida, sino la acción del propio Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados y muchas veces las circunstancias nos llevan a veces incluso hasta actuar en contra de las mismas creencias que tenemos. Entonces, cuando nosotros obramos así, damos mal ejemplo, entonces algunos se alejan. Yo te invito a no alejarte por eso. Yo te invito a acercarte a Dios porque Dios te llama. Yo te invito a acercarte a Dios porque Dios te ama. Y yo te invito a acercarte a Dios porque Dios es importante en tu vida y porque tú eres importante en la vida de Dios. No porque dimos ejemplo, no dimos ejemplo, porque tuviste una mala experiencia o no tuviste una mala experiencia, o porque te contaron la mala experiencia de alguien dentro de la iglesia o dentro de la misma sociedad. Porque también está, por ejemplo, que uno va perdiendo la fe, es porque uno va pidiendo muchas veces las necesidades, y cuando esas necesidades no se llegan a solventar como uno quiere, también tiene un bajón de fe. Yo te invito a que, a pesar de que no hayas tenido éxito en todas las peticiones que tú le has hecho a Dios, tú le des ahora un punto de confianza al Señor. Sí, realmente hay que entender que Dios tenemos por delante, como decir, una realidad, ¿no? Que son el camino del bien y el camino del mal, y que
¿cómo decirlo? El camino del bien trae una compensación al final, ¿no? Como Jesús lo dice en la palabra, un premio, pues, vamos a decir así. Y que lamentablemente el camino del mal nos conduce pues al fracaso definitivo. Inclusive en el Salmo 1 el Señor recomienda, dice aquí, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Claro, aquí se ve, o sea, que el Señor aquí, Dios, pues, trata de advertirnos o darnos, estas son ayudas, pues, porque la Biblia lo que es como el equivalente en un carro, por ejemplo, que tiene el manual del vehículo, ¿verdad? Y están en una serie de recomendaciones y consejos para que ese vehículo funcione perfectamente y que la vida se le alargue al máximo, ¿no? El manual de vida, este es nuestro manual de vida, o sea, los consejos y orientaciones que Dios nos da para que seamos felices en la vida, en la tierra, y después alcancemos el premio mayor, la salvación, pues, de estar al lado de Dios por toda la eternidad. Es lo que Dios nos aconseja. ¿Qué dices tú al respecto? Que es correcto. La Biblia es el manual que nos lleva a la salvación. Dios nos coloca ese instructivo tan bello que es el mismo Señor, como lo dice como lo reconoce la Iglesia. Aquí está Jesús encarnado en la palabra. Entonces, en la Biblia está contenida la palabra de Dios, están contenidos los mandatos de Dios, está contenida las cosas que son propias para obtener la salvación y las cosas que son propias para perder la salvación. No se trata de tener miedo, no, se trata de ganar todas las oportunidades que Dios nos está dando. Quiero que sepas que Dios siempre nos va a dar oportunidad hasta el momento mismo de nuestra muerte, pero yo no te aconsejo que esperes ese momento, sino que desde ahora tú te apropies de esa invitación de Dios, de ese llamado de Dios, y comiences a conducirte como un cristiano salvado por Jesucristo el Señor, quien dio su vida en la cruz por nosotros, quien obtuvo para nosotros la salvación y nos limpió de todo pecado que hayamos cometido, y está lógicamente su sangre derramada por si nosotros seguimos o cometemos pecado, pero tenemos la probabilidad de tener arrepentimiento de ello. Se dice que porque es importante orar por las almas del purgatorio, que es un estado intermedio, ¿verdad? Nos hemos hablado de eso también, que existe un estado que no es ni el fracaso definitivo, pero tampoco es que se ha alcanzado como decir, el llegar al cielo de una vez, ¿no? Sino que hay un estado como de purificación que implica sufrimiento también, ¿no? Que es el purgatorio, ¿no? Que nos puede decir al respecto. Nos enseña la Iglesia justamente sobre el purgatorio, pero para hablar del purgatorio tenemos que hablar primero del cielo. Okay. Todos queremos estar en el cielo. Yo te invito a amar el cielo y a querer el cielo. ¿Qué es el cielo? Es el lugar donde está Dios. Eso nos lo enseña la Iglesia, eso nos lo enseña la Biblia, eso nos lo enseña la Iglesia, incluso en el Catecismo Básico de la Iglesia Católica aparece eso. El cielo es el lugar donde está Dios, y lo rezamos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. En los cielos, sí, Señor. Y dice luego: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces el cielo es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. La tierra es el lugar donde Dios quisiera
que se hiciera su voluntad, y nos está llamando a ti y a mí a que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, empezamos a vivir el cielo. Pero por nuestra debilidad, si por nuestra ignorancia, hay cosas en nuestra vida que nosotros de las cuales no terminamos de arrepentirnos, de las cuales no terminamos de estar purificados cuando nos llegue el momento de la muerte. Entonces está ese estado, es una situación de estar en la que se llama purgatorio. Purgatorio. Entonces, ¿qué ocurre en ese estado? Eso dice la iglesia, enseña la iglesia que es un estado de purificación. ¿Por qué? Porque dice que seamos perfectos como el Padre de los cielos es perfecto. Pero si nuestras obras, si nuestro actuar, si nuestro pensar y nuestro sentir al momento de la muerte no ha sido cónsono con esta realidad, entonces vamos a estar, dice la iglesia, y yo así lo creo, vamos a estar en un proceso de purificación. Ese proceso de purificación, dice la iglesia, que se consigue incluso, y así lo establecen algunas citas bíblicas, con la intención, con la plegaria, con la oración de aquellos que han amado a esta persona que ya está muerta y quien no puede hacer más. Nos enseña la iglesia que el hombre y la mujer, por supuesto el ser humano, después de la muerte no puede ni agregarle ni quitarle a su propia salvación. Mas la iglesia, con su oración, con su plegaria, puede alcanzar misericordia de Dios para aquellos que hemos muerto en estado de falta de purificación como tal. Claro. Pero, por supuesto, en ese proceso llega el momento en que nosotros logramos obtener la gloria. O sea, porque nadie puede entrar manchado al cielo. Manchado al reino de Dios. Al reino de Dios. Vamos a unos compromisos del canal y continuamos pues con estas importantes orientaciones para conocer lo que son los estados de estar en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Ya regresamos. Continuamos entonces con la entrevista con nuestro hermano Francisco Reyes. Francisco, en referencia al purgatorio, se entiende pues que ahí se da un proceso de purificación, ¿verdad? A nivel de ese estado, ¿no? También se entiende que hay posibilidad entonces de que haya unas oraciones de intercesión, de los que estamos en la tierra que... De la iglesia. De la iglesia como tal. La iglesia como tal. Nosotros como iglesia podemos orar por las almas del purgatorio. Sí, señor. Es factible también que se pueda dar al revés, o sea, que las almas del purgatorio también, porque ellas no pueden orar por sí mismas. La comunión, sí. Pero sí. En la comunión de los santos, en lo que la iglesia purgante y la iglesia triunfante, hay esa comunión, y en la iglesia militante que somos nosotros. Entonces, no va a dejar no va a romperse el hilo comunicacional de la iglesia propia. Entonces, sí, nosotros, que te dije terminado el segmento anterior, no puede la gente ya después de muerto hacer ni a favor ni en contra, pero la iglesia misma, militante, sí puede. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad todavía. Sin embargo, no esperemos esa oportunidad. No, nosotros tenemos una gran oportunidad desde hoy. Nosotros tenemos una oportunidad desde este mismo momento. Y si hemos estado haciendo obras desde hace tiempo en nuestra vida, pues prosigamos en ese mismo sentido, con más fe, con más fervor, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso, que no quiere la condenación del hombre, sino la salvación del hombre, de la mujer. Entonces,
¿para qué enredarnos la vida? Te digo, esto no es cuestión de que vamos a tener miedo, no. Entonces me meto por miedo, no. Me meto por amor. Voy a obrar bien por amor. Voy a obrar según la voluntad de Dios por amor, porque amo a Dios, porque lo quiero tener conmigo, y cuando después que me muera quiero vivir en su presencia, nada más y nada menos que por toda la eternidad. Hasta ahí llegamos. ¿Qué te parece? Okay. Como hay gente que no cree, ¿no? Que lamentablemente se les dice todo, pero hay mucha gente escéptica que no cree que estas son cosas, cuentos de vieja, como dicen por ahí. Entonces, aquí por ejemplo hay una experiencia, un testimonio de un sacerdote que se llama José Maniyangat de la India, que en el año que nació en el año 1949, y entonces él refiere que dice aquí que a los 14 años, dice él, entré en el seminario menor de Santa María en la ciudad de Tiruvalla para empezar a estudiar para sacerdote, y 4 años más tarde fue al seminario, etcétera, hasta que logró salir como sacerdote, ¿no? Ordenado como sacerdote. Dice que se convirtió en el año 78 mientras enseñaba en el seminario menor de Santo Tomás en Baderi. Me convertí en un miembro activo del movimiento carismático de la renovación y empecé a dirigir retiros y conferencias. Y dice que fue a dar una misa y en ese momento sufrió un accidente, murió. Dice aquí que dice aquí el día de la Divina Misericordia, el 14 de abril de 1985, me dirigí al norte de Kerala a una iglesia de la misión para celebrar misa, y tuve un accidente fatal. Yo iba en motocicleta y fue embestido de frente por un jeep, un hombre intoxicado que volvía de un festival hindú. Me llevaron a un hospital que quedaba a 35 millas. En el camino mi alma salió de mi cuerpo y experimenté la muerte. Inmediatamente me encontré con mi ángel de la guarda. Veía mi cuerpo y la gente me llevaba al hospital. Los oía llorar y rezar por mí. Y en ese momento el ángel me dijo: voy a llevarte al cielo. El Señor quiere verte y hablar contigo. Pero también me dijo que en el camino me mostraría el infierno y el purgatorio. Entonces ahí hay una referencia pues que es más larga sobre esto, ¿no? Donde hay una persona que está viva en este momento porque el Señor la sanó después que estuvo muerto, y que es un sacerdote digno de todo crédito, que está activo, que realmente confirma, así como tantas referencias que hay, ¿no? Por ejemplo, en la Santa Biblia, que son también personas de alta credibilidad, y los santos como tal, ¿no? También. ¿Qué nos pueden decir al respecto en relación con esa estrategia, pues, o forma de ver la visión que debemos tener de cómo vivir la vida, no por miedo a quedarnos sin Dios, sino por agradecimiento y ganas, a ese ser que nos dio. Ganas de vivir con Dios. Claro. Que lo más hermoso es tener ganas de vivir con Dios. Es lo más hermoso que puede tener, lo más hermoso que puede pasar para ser feliz. Para ser feliz solamente tienes que tener ganas de vivir con Dios y vivir según los dictámenes de la voluntad de Dios. Te podría decir que hay muchas personas que han contado que en momentos que han tenido accidentes, como te digo, con peligro de muerte, y han tenido esa misma experiencia que vivió esta persona. Y yo he conversado incluso con personas que me han contado cosas similares, que hasta de levantado así ven su cuerpo, cómo lo mueven, cómo lo esto, pero ellos están como viéndose a sí mismos, ¿no? Y que en ese momento han vivido experiencias de llegar a un lugar brillante, precioso, donde una persona con un brillo y un esplendor hermoso los llama, pero que aquello es tan atractivo, que es difícil no acceder, ¿no? Eso es como tener
una experiencia de una presencia de Dios en ese momento de muerte. Ahora, una manifestación como esa, y una persona que esté en ese momento y que regresa justamente a la vida normal, no es como a veces nos dicen, mira, nadie ha venido a echar el cuento, y yo, pues cuando alguien me dice, pues que nadie ha venido a echar el cuento, y yo le digo, bueno, nadie ha venido a echar el cuento de que no existe, y nadie ha venido a echar el cuento de que sí exista, pero tampoco nadie ha venido a echar el cuento de que no existe. Entonces yo tomo, ¿verdad?, esta experiencia la tomo con respeto, como algo de la vivencia personal de aquellos seres humanos, pero que también ayuda al resto del mundo a tener en cuenta que después de esta vida hay vida. Después de esta vida hay vida. Inclusive tú nos hiciste una referencia a nosotros hace poco de que tú habías tenido un regalo del Señor, una experiencia, ¿verdad?, que la podrías compartir, si te parece, ¿sabes? Bueno, aunque no fue porque yo tuve un accidente, aunque no fue porque yo estuve en estado de coma ni nada de eso, aunque sí estuve en estado de coma, pero no, esa experiencia no la viví allí. Hace muchísimos años yo estaba durmiendo y de repente sentí como si me hubiesen extraído de donde yo estaba, y llegué a un lugar primero donde había un ruido estruendoroso y donde había un sentido de soledad, había un sentido de ausencia de personas, de gente, de familia, de todo. Y luego de allí también fue extraído a un lugar donde, eso era como una pradera bien hermosa, como un valle lleno de grama, lleno de flores, lleno de cosas muy preciosas, y un sentido de algo, un sentir dentro de mi ser de algo que sería difícil de explicar, cómo me sentí allí, como con ganas de no regresar. Entonces, claro, ese sueño yo lo relaciono justamente con estar estar fuera de Dios y estar en Dios. Y por eso no te invito a tener ni miedo, ni nada de esas cosas, sino a no dejar de hacer lo necesario para vivir en gracia y en paz. Sí. Fíjate el caso, por ejemplo, del mismo Jesús, ¿no?, que él lo dijo muchas veces, por eso a él se le dice que él se le denomina como nuestro Redentor y Salvador. Único. Y por supuesto, cuando se refiere a la salvación, se refiere a eso, o sea, vamos a decir, a ayudarnos a llegar a ese sitio tan preciado que es el cielo, es estar en la presencia de Dios por la eternidad. Al retorno nos gustaría que nos hablaras de eso, o sea, de ese plan de salvación que Dios diseñó para ayudarnos a alcanzar el cielo. Ya regresamos. Continuamos entonces con estas importantes orientaciones que nos está dando nuestro hermano Francisco Reyes en cuanto a los estados del cielo, el purgatorio y el infierno. Estaba leyendo aquí en esta experiencia que tuvo el hermano, o sea, el sacerdote, ¿no? Dice que el ángel le dijo al sacerdote que estuvo muerto por unos instantes y luego recuperó la vida. Dice, el ángel me dijo que todos estos sufrimientos se debían a pecados mortales cometidos sin arrepentimiento. O sea, él se refería a los que estaban allí en el infierno, ¿no? O sea que a pesar de todas estas cosas, ¿no?, estas ayudas que Dios nos da, que la misma iglesia nos hace, pues a pesar de todas estas cosas, sin embargo hay gente que no creen pues que hay un infierno, y que dicen inclusive que el infierno se vive acá en la tierra, y entonces a lo mejor viven una vida un poco desordenada y al margen pues de las recomendaciones y consejos que Dios nos hace a través de la Biblia y de la iglesia para que
alcancemos esa salvación. ¿Qué piensas tú al respecto? Te voy a decir algo muy especial que Dios me ha hecho percibir. Son dos cosas erróneas que están en el decir de la gente. Primero, que el infierno se vive aquí en la tierra. No, señor. El infierno no se vive aquí en la tierra. Aquí se vive la condición natural de las consecuencias de nuestras acciones en la tierra como seres vivos, de las condiciones de la naturaleza misma como tal, y de las condiciones sociales en las cuales nos ha tocado vivir, y según pues los vamos a decir los gobiernos o la gente que se ha encargado de organizar la vida tanto de una nación como de un pueblo propiamente dicho. Entonces uno está inmerso dentro de estas cosas, que a veces en algunas pues hay mucha bondad, hay mucha prosperidad, pero que en otros hay sufrimiento, hay escasez, hay precariedades, todo eso. Pero el infierno no se vive aquí en la tierra como tal. Lo otro, otro dicho es muy común, es que todo lo pagamos en la tierra. No es mentira, no todo lo pagamos en la tierra. En la tierra vivimos las consecuencias de nuestras propias acciones. Eso sí, yo hago una acción y en esa acción tengo el peligro de tener consecuencias fatales para mi vida, difíciles para mi vida, traumáticas para mi vida. Pero bueno, es porque yo traté esas cosas de esa manera y corrí ese riesgo y caí en el riesgo de vivir y de sufrir las consecuencias. Pero no es que por eso yo tengo que decir que todas las cosas que hago y que hago mal, todas las pago aquí en la tierra. No todas las pago aquí en la tierra. Para eso sí está Jesucristo, para que muchas de las cosas que no puedo pagar en la tierra, Él ha pagado por ellas. Esa sí es una certeza. Jesucristo ha pagado por nuestra culpa, Él es nuestro Redentor y a Él debemos acudir con humildad para pedir perdón y para asociarnos a la salvación. Sí, quisiera que nos aclarara lo siguiente, ¿no? Jesús vino, pues existía, las relaciones estaban rotas, ¿no? Desde el Génesis, ¿verdad? Las relaciones entre la raza humana y Dios estaban rotas. Y entonces surgió la idea, o sea, Dios ideó un plan de salvación donde la segunda persona, la Santísima Trinidad, en este caso Jesucristo, vino a la tierra, da su vida por nosotros, muere en la cruz y nos abre otra vez la oportunidad de poder ir al cielo, porque todas las almas que morían antes que llegara Jesucristo no podían entrar al cielo porque estaba, como decir, estábamos impedidos, ¿no?, por esa ruptura de las relaciones que nosotros hicimos con Dios. Jesús bien nos abre la oportunidad de volver a poder ir al cielo, pero existe el libre albedrío, ¿verdad? Y Él nos dice que toda la ley se puede resumir en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que todo se reduce a vivir el amor, ¿no? Pero resulta de que la forma de medir el amor a Dios es de acuerdo a cómo nosotros nos relacionamos con el prójimo, de acuerdo a cómo tratamos al prójimo. Y puede ser que una persona o nosotros creamos que estamos muy bien con el Señor, aunque tengamos malas relaciones con nuestros hermanos. ¿Nos podías aclarar bien eso? Esto es una cosa muy especial, de verdad. Cuando nosotros, dice Jesucristo, cuando hicieron esto, también lo hicieron conmigo. Estoy hablando del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que es el capítulo del amor práctico, ¿no? Entonces seremos juzgados, nosotros seremos juzgados en el amor. Y dice, en el juicio yo les diré, vengan a mi derecha los benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso, me fuiste a ver, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Entonces la obra
mi actitud, mi proceder en el amor va a determinar realmente si yo he obrado conforme a la voluntad de Dios o no he obrado conforme a la voluntad de Dios. O sea que las obras de misericordia manifiestan, ¿verdad?, nuestro amor a Dios. Y dice, porque ahí incluso dice esa lectura, yo te invito a leerla, el Evangelio de Mateo capítulo 25 a partir del versículo 36 específicamente, y dice: cada vez que hiciste eso con uno de esos pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces resulta que todas las obras de amor que nosotros podemos hacer, las podemos hacer obras de amor en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacer obras de amor en nombre de Dios. Okay. Ahora, ¿qué pasa si yo desprecio esa oportunidad y mi comportamiento es egoísta? Solamente quiero yo. Y mi comportamiento es indolente, no me duelo de la necesidad ajena, no me duele de la condición de los demás. Si mi situación es prácticamente ignorar al resto de los seres humanos que Dios ha llamado mis hermanos, que también son hijos de Dios, que también son personas salvadas por Jesucristo, entonces yo estoy prácticamente, pues, yo mismo con mi libertad estoy despreciando esa oportunidad de salvación, esa oportunidad de que en el juicio sea yo llamado a la derecha de Dios. Okay. Entonces, no es Dios quien me va a condenar, no, soy yo quien me he surcado con mis actitudes esa parte. Pero yo te invito, y yo sé que tú eres persona sensata y por eso estás viendo este programa, por eso estás allí, tú estás diciendo, entonces si voy por buen camino, tú vas por buen camino. Ok, ¿nos podría hacer una oración de entrega para los televidentes, motivar la entrega de sus vidas al Señor, para que también reciban la ayuda de Él en ese proceso de la búsqueda de la salvación? Amén. Para todos nosotros? ¿Lo puede realizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que has dado tu vida por nosotros, en este momento pongo en tu presencia la vida de todos estos hermanos que están en este momento, en este programa, que están siguiendo tu vida, que están tratando de guiarse según tu voluntad. Te pido que tengas misericordia, Señor, sigas iluminando nuestras vidas para que cada día estemos más cerca de ti. Señor, no permitas que por nuestros pecados, que por nuestras fragilidades, nos veamos impedidos de tu misericordia. Creo firmemente en tu misericordia. Dame, Señor, luz y capacidad para perseverar en la fe, sobre todo perseverar en la fe en ti cada día más. Pongo en tu presencia mi familia, Señor, pongo en tu presencia mis preocupaciones, pongo en tu presencia mis necesidades, pongo en tu presencia mis enfermedades. Yo sé, Señor, que tú me estás escuchando, por eso desde este momento esta familia va a sentir tu presencia, tu amor y tu gracia. Amén. Amén. Le damos las gracias entonces, Francisco, por haber estado en el programa, y a ustedes hasta una nueva oportunidad. Niños Cantores Televisión, Producciones Luz y Camino, presentaron a nombre de Avícola Aeropuerto, la nueva visión avícola. Del Patio, frescura y calidad al día. Memphis Café, en el Centro Comercial Sanvil. Carpiña, en el corredor Vial Amparo, a 50 metros de la Clínica Sagrada Familia. Titka, instalación, asesoramiento y mantenimiento del sistema A2, venta, mantenimiento y reparación de impresoras fiscales aprobadas por el CENIAT.